doctor Eduardo Calixto, jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, neurofisiólogo consentido. Siempre un honor estar con ustedes. No, pues el honor es nuestro, doctor Calixto. Aquí el tema es, a ver, ya está comprobado que la marihuana sirve medicinalmente o algunos de los extractos de la marihuana sirven para ciertas condiciones, entre las que podemos mencionar cáncer, epilepsia y algunas otras enfermedades. Por esto mismo, hay quien aboga y dice que se abra el consumo de la marihuana medicinal, otros más que dicen, pues de una vez que se abra para el uso recreativo, me choca la palabra, no sé a ti, pero recreativo es como, todos, sí, ¿no? Todos vamos a echar relajo y todos fumando marihuana. En realidad a lo que se refieren es a que cada quien la consuma cuando se le dé la gana, pero lo que nos interesa hoy, tu punto de vista como neurofisiólogo, es realmente qué sucede en nuestro cerebro y cuáles son los trastornos o las cosas buenas que nos pueden pasar si fumamos marihuana. Lo acabas de decir muy bien y esto puede ser hasta un resumen de lo que podríamos decir con respecto al delta 4,9 tetrahidrocannabinoide, que es el principio activo de la marihuana. Tiene varios alcaloides, sin embargo, este es uno de los más importantes. ¿A dónde va esto? Tiene receptores, utiliza receptores para un neurotransmisor especial que se llama, y que se libera, por ejemplo, en la noche, ¿sí? Que la anandamida genera que te disminuya, por ejemplo, la actividad de estar despierto y poco a poco te va atenuando, te va metiendo a sueño. Y esto es normal para todos los seres humanos. O sea, ¿es como somnífera? De principio, pero eventualmente cuando empezamos a hacer el análisis de esto, podemos ir de lo micro a lo macro. Entonces genera una inhibición en el sistema nervioso central. Si lo vemos desde el punto de vista de amplificación de señales de sonidos, por ejemplo, cambia la repercusión del sonido y hace como si el sonido se dividiera y entonces los sonidos se toman más fuertes, más estruendosos en el sistema nervioso central. ¿Desagradable o agradable? Agradable. Okay. De aquí que muchos de esos mitos en donde dicen, bueno, se fuma marihuana y después se va a un concierto o durante el concierto se está escuchando música, la experiencia sí es distinta. O sea, como que te pone más sensible. Por un lado, los sonidos entran de una manera y el cerebro los empieza a interpretar de manera distinta, en especial la música. Si lo vemos por el lado, por ejemplo, de inductor, de una disminución en la actividad cortical, también. Así como hablan cuando están consumiendo, así también el sistema nervioso central captura la información. Bueno, es muy lenta. Eso es cierto que no en todos los casos, pero sí podemos ver, o sea, no falta el que todo el mundo sabe en la colonia, ¿no? Que es bien pacheco, digamos. Y sí, es como un hablar así. Generan ese cambio en la percusión, ¿no? Y la frecuencia de emitir sonidos. Pero además de eso, bueno, se ha identificado, por ejemplo, te voy a mencionar los últimos 2 experimentos que ya están bien claros. El primero es que induce cambio en la proliferación neuronal, cambio en la proliferación celular. Y entonces, muchos, como lo acaba de decir Paco, ahí está, es una posibilidad ante el cáncer, sí. Pero cuando uno lo fuma, puede tener efectos a mediano o largo plazo, ayudando a matar neuronas. Entonces, nos estamos dando cuenta que la división celular en algunas regiones del cerebro o la muerte neuronal se favorece en presencia de marihuana. O sea, a ver, en el caso específico del uso en el tema del cáncer sí ayuda, pero al mismo tiempo te mata neuronas. Así es. Ok. Entonces, o sea, unas por otras. Exacto. Entonces, si yo lo utilizo para un cambio en la proliferación celular de un tumor, bien, o sea, está muy bien especificado ahí. Pero si yo lo utilizo sin un evento de estas características, la muerte neuronal se favorece. Y a mediano o largo plazo se nota a nivel de estudios. A ver, porque hay varias formas de introducir al cuerpo la marihuana, ¿correcto? O sea, la más común, pues la fumas. Hay unos aparatitos que de hecho es como un rayo láser que es como si la evaporara. Entonces igual la absorbes y digamos, no es que estés quemando la hoja, sino te estás llevando a los pulmones el extracto húmedo, tal vez, ¿no?
y te la puedes comer, etcétera, etcétera. Pero hay otra que es por medio de, ya que extrajeron la sustancia, por medio de gotas. En cualquiera de todas las formas, ¿te mata neuronas? Sí, y esto depende de la concentración y de la frecuencia, Okay. de la cantidad de esta sustancia que vaya en la forma como la estás tomando. Pero en términos generales, uno de los últimos estudios que se han identificado científicamente, y de nuevo lo reitero porque muchas personas dicen, no, es que este hombre se equivoca, este hombre, o sea, dicen, ¿cómo es posible que hable tan mal de la marihuana si no induce adicción? Si es orgánica, porque es un producto natural. Bueno, si si genera inducción, si genera tolerancia, si genera dependencia, el medicamento o la sustancia, aunque no con la misma proporción que lo hace el alcohol o el tabaco, sí genera adicciones. 1, 2. Estos procesos, en especial la fumada, genera psicosis. Psicosis desde una perspectiva, entre más joven es el cerebro, que esa es otra de las cosas. Entre más joven se expone el cerebro a un fenómeno de fumarla, genera daños tóxicos más fuertes. Entonces genera psicosis. ¿Cómo es psicosis? Sí, imagínate nada más que empiezan a ver cosas que no son, se empiezan a preocupar por cosas y amplifican las señales, generan una sensación de irritabilidad, incluso de situaciones en donde pueden hacer cosas y no ser conscientes de lo que está pasando. Y entonces esta circunstancia nos damos cuenta que los cerebros que todavía no están desarrollados pueden cambiar la comunicación neuronal y prácticamente cambian todo un proceso de organización celular. A ver, doctor, sin embargo, otras personas dicen, yo puedo estar súper neurótico y mal, de muy mal humor, pero cuando fumo marihuana, todo lo veo bonito, empiezo a ver las cosas de otra manera, me tranquilizo y me calmo. Entonces, a unos les puede dar psicosis y a otros los puede tranquilizar en estados de ansiedad. Sí, aquí el punto es, eso sucede mucho ya en pacientes o individuos que ya son adultos, que ya tienen una madurez cerebral. Okay. En los jóvenes, estos procesos son más agresivos, o sea, desde el punto de vista de la expresión conductual. Y ante estas circunstancias es importante señalarlo. No es orgánica, no por el hecho de ser verde decimos, es que viene de algo, que el verde es vida y ese tipo de cosas. Digo, yo lo digo con todo respeto, no. Sí puede generar muchos problemas, sí. Por ejemplo, es teratogénica. Pocas veces nos hemos quedado así de, ¿qué? Sí, una mujer que está embarazada, fumar marihuana, genera, por ejemplo, malformaciones cardiovasculares en el producto. Bueno, una mujer embarazada no debería ni de fumar cigarros, ni marihuana, ni tomar, ni nada. ¿Estamos de acuerdo? Ni tomar medicinas, casi. En ese contexto, imagínate nada más, en este proceso nos señala claramente que induce la división celular, los cambios en la división celular, en la organización de nuevas estructuras, y esto nos habla claramente de su poder, ¿no?, que tiene la marihuana sobre órganos en formación. Sí es cierto, por ejemplo, puede ser utilizada para el tratamiento del incremento de la presión intraocular que se llama glaucoma. Tiene un excelente efecto, pero eso es local. Disminuye la presión intraocular y entonces uno puede empezar a confundir y decir, ahí está, tiene un proceso positivo. Sí, pero no todos tenemos glaucoma. Claro. El hecho de que si yo soy joven, tengo capacidad para querer hacer esto y lo hago, la inducción de la adicción está prácticamente hecha, ¿no?, desde las primeras tomas. Tengo que hacer una pausita, doctor, pero de lo que llevamos de conversación, estás marcando claramente que en los jóvenes produce un efecto y en los adultos ya no tanto, ¿correcto? Bueno, hasta ahí llegamos en este momento. Hacemos una pausita y regresamos con el doctor Calixto. Estamos hablando de los efectos de la marihuana en el cerebro. Ahí tenemos temazo de controversia, porque hay quien está a favor, hay quien está en contra. Estamos hablando del consumo de la marihuana y en esta ocasión, ¿qué es lo que la marihuana hace en nuestro cerebro? Está, por supuesto, el doctor Eduardo Calixto, jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Entonces, nos habíamos quedado en la parte anterior en que sí hay una diferencia entre consumir marihuana en tu juventud y consumirla cuando ya eres una persona adulta, teniendo menos efectos negativos cuando eres adulto.
En términos generales, sí. Ajá. Si lo vemos en términos concretos de una evolución biográfica y que se empezó a edades muy tempranas, el efecto deleterio de la marihuana en la corteza cerebral es evidente. Y lo voy a decir de esta manera. Y esto es después de los 40 años, promedio. Cada 10 años vamos disminuyendo 5% el grosor de la corteza cerebral, que es decir, la parte más inteligente de nuestro cerebro. ¿Siempre? O sea, en Siempre, todos los casos. todos Ok. los casos. Si nos tomamos ahorita una resonancia magnética y la comparamos dentro de 10 años, nuestra corteza cerebral va a estar disminuida y dices, bueno, pues es el efecto de la experiencia, de los años, de las desveladas, del no comer, del estrés, en fin, en términos generales, ¿no? 5% menor. Pero si se está expuesto a marihuana, este 5% es todavía mayor. Ok. Ahora, es cierto, esto depende de la dosis, de la frecuencia. Esto depende de varios factores. La adicción a marihuana se asocia a otras adicciones. Y entonces cuando nos damos cuenta que no solamente es la marihuana, sino hay alcohol, sino también hay tabaco. Pero no en todos los casos. ¿En qué contexto? O sea, sí, nos estamos dando cuenta que la gran mayoría de suma de adicciones hace que todavía la corteza cerebral se vaya adelgazando. Entonces muchas personas dicen, mire doctor, lo que pasa es que yo no me puedo sentir bien si no la fumo. Me tranquilizo, me genera una sensación de paz, estoy feliz. Sí, ¿qué es lo que hace? Primero disminuye la percepción del estímulo externo, lo modifica. Segundo, genera liberación de algunos neurotransmisores que están también relacionados con procesos adictivos, dopamina, endorfinas, y entonces genera paz, genera calma. Y este es el factor de inicio de la inducción. Pero después, ante este proceso, nos damos cuenta que las personas, entre más van fumando, las neuronas van cambiando su frecuencia de disparo y algunas empiezan a morir conforme el tiempo se está dando este fenómeno a mayor frecuencia, mayor estimulación, y el proceso de la marihuana va cambiando esto. Entonces, déjeme replantearle. Entonces, la diferencia entre jóvenes y adultos en el tema del consumo de la marihuana no tiene que ver tanto cuando la empezaste a consumir, sino más bien sí tiene que ver con cuando la empezaste a consumir. O sea, si la empezaste a consumir de muy joven y la sigues consumiendo en tu vida adulta, entonces el daño es mayor a que si lo empezaste a consumir en tu vida adulta. Totalmente. ¿Quieres comunicarte con nosotros? 5322-0300, porque este es un tema que a toda la gente le jala por algún motivo, ¿sabes? Ahora, se dice que la marihuana, tú lo acabas de decir, se asocia, no en todos los casos, pero se puede asociar con el consumo de otras drogas. ¿Qué tan cierto es que es un puente para llegar a otras drogas? Sí, lo que hemos identificado es que no es únicamente una adicción, sino compagina a buscar otras sustancias para transformar el proceso realístico que tenemos, y entonces nos damos cuenta que estos eventos sí están relacionados a buscar otra estimulación. No en todos los casos. Estamos hablando casi de un 75%. Okay. Nos estamos diciendo con esto que la gran mayoría de las personas buscan, por ejemplo, en el alcohol y la marihuana, un proceso todavía de transformar su realidad. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, simplemente que se busca y no es única esta adicción. Sin embargo, es curioso porque, bueno, a ver, que no que uno sea un experto sociólogo y haya hecho ningún tipo de estudio ni nada, pero, por ejemplo, yo conozco muchísima gente que fuma marihuana, pero no fuma cigarro normal, ni tampoco bebe. Es como que se clasifican aparte, ¿no? Sí. Por eso digo, o sea, tampoco podemos generalizar. O sea, Totalmente. En el daño a las neuronas sí, pero no en el seguimiento a otras adicciones. Fíjate, que lo que voy a decir puede ser hasta contradictorio. El tabaco, el cigarro, genera más adicción que lo que puede generar la marihuana. Okay. Y sin embargo, el proceso deletero de la marihuana a largo plazo afecta más que el tabaco. Son inductores, por ejemplo, de cáncer de vías respiratorias, de la misma proporción. Entonces estamos hablando que sí tiene efectos fumarla y que estos eventos a nivel médico sí es necesario puntualizarlos. Nada más quiero que quede prácticamente muy claro esto. La gran mayoría de las personas dicen, bueno, desde el punto de vista médico, ¿se puede utilizar, por ejemplo, como un excelente antiepiléptico? Respuesta, no es cierto. No le ha ganado a la gran familia de antiepilépticos que ya se tiene en el mercado. La marihuana no genera una respuesta mucho mayor como un evento
epiléptico, y entonces eso nos lleva todavía a entender que existen muchas cosas atrás que todavía no se conocen y que le estamos atribuyendo efectos médicos positivos. Ok. Paco, tienes llamadas que nos hacen al 5322-0300. Gracias, Pita. Directamente desde la colonia Cuauhtémoc. Me gusta fumar marihuana cuando tengo relaciones sexuales porque me sensibiliza y disfruto más el sexo. Pero últimamente he estado perdiendo la erección y tengo miedo de perder la virilidad. Fíjate nada más, este aspecto es tan claro y tan preciso. Y qué bueno que nos comparte esto. La gran mayoría de nosotros creemos que tener, por ejemplo, alcohol o fumar marihuana nos va a hacer un mejor desarrollo de nuestra actividad sexual. Y no, nos los quita. En especial la marihuana modifica también la actividad cardiovascular y entonces disminuye el aporte de sangre a ciertas regiones del cuerpo. Y esto nos está llevando a plantear claramente que no es adecuado combinar cierto tipo de cosas y en este contexto sí, efectivamente, disminuye en las mujeres la lubricación y en los hombres la erección. ¿Por qué se asocia la pérdida de memoria, aunque sea momentánea, con el consumo de la marihuana? Lo que hace es un proceso de inhibición muy fuerte a nivel del sistema nervioso central, que las neuronas se quedan activas, pero no procesan el efecto memorístico. Entonces, para que pueda aprender en este estado ya de intoxicación con marihuana o estar fumando el cannabis, hace que las neuronas tengan que incrementar su actividad todavía al doble. Por eso se nos olvidan las cosas, por eso no somos a veces conscientes del evento. Ok, estamos recibiendo sus llamadas 5322-0300, pero antes de ir con Paco a otra pregunta, ¿por qué la gente que fuma mucha marihuana y desde hace mucho tiempo anda como así, como más lentos, como más pesados? Disminuye muchísimo la precisión conductual, nos aletarga, disminuye la percepción del tiempo. Entonces no solamente es cómo escucho, sino también cómo la enseño, y entonces el tiempo pasa más lentamente. Ok, Paco. Gracias, Pita. Dice, mi mujer le recomendaron fumar marihuana porque no podía dormir. Nos dijeron que no crea dependencia, pero hoy por hoy, si mi mujer no fuma, se pone muy agresiva y siempre peleamos. Dato característico, sí. Y eso es la tolerancia y la dependencia ante un evento. Ajá. Entonces nos damos cuenta que efectivamente necesitamos de la presencia del fármaco para poder ser funcionales. Si no está, nos ponemos ansiosos, sentimos que algo nos pasa, sentimos que es necesario hacer otros énfasis que no están presentes. Como ante cualquier otra adicción. Sí, aunque en menor proporción, hay que aceptarlo, pero sí genera adicción, por supuesto. Paco, ¿tenías otra? ¿No? Ok, perfecto. A ver, doctor, decía, se pone violenta si no tiene su marihuana, pero la gente que fuma marihuana no se pone violenta. No necesariamente. A diferencia de otras adicciones, esta, por ejemplo, no genera tanto el procesamiento de una violencia física o de una violencia verbal. La gran mayoría de estas personas, cuando no lo hace de manera cotidiana, pueden tolerarlo, pueden soportar muchos de estos eventos, pero no necesariamente en todos. Y de nuevo, en los jóvenes sí puede manifestarse cierto tipo de sensaciones especiales. Algunos, y de los más comunes, es que se vulnerabilizan demasiado. O sea, te echan la culpa de que por qué soy así, se sienten muy tristes, por momentos se sienten muy nerviosos, y hasta que realmente reintegran la marihuana a su organismo, se vuelven a tranquilizar. Bueno, lo que nos queda claro es que los jóvenes ni deberían de fumar marihuana, ni cigarro, ni tomar, ni nada de nada. Doctor, ¿por qué algunas personas, sobre todo las primeras veces, experimentan ataques de risa y la mosca, ¡guajaja! O sea, cualquier cosa, sí, se mueren de la risa? Cambian totalmente la percepción, entonces disminuyen los frenos, disminuye la capacidad de hacer cosas que socialmente se verían mal, ¿no? Ejemplo, se pueden salir desnudos a la calle, se ríen de cualquier cosa, tienen algunos cambios incluso en la percepción de la realidad, pueden ver algo y acordarse de algo muy curioso, muy chistoso, y lo traen al presente. Entonces sí, el cerebro va cambiando su proceso inhibitorio, socialmente se vuelven más afables cuando están en presencia de esto, platican mucho, se comprometen a hacer muchas cosas, aunque esto no vaya a darse. Doctor, presumo que estás en contra del consumo y la legalización de la marihuana
ya sea para uso medicinal o recreativo. Aquí yo diría que para el proceso recreativo Ajá. sí no debería utilizarse. Y te voy a decir por qué, Pita. Porque todavía no podemos, con el sistema de salud de México, contener la adicción, por ejemplo, al alcohol. Está involucrado en el 90% de los accidentes. Pero si tuvieras que elegir entre los que beben y los que fuman marihuana, No, ninguno de los dos. Por eso te digo que si lo veo en 20 o 30 años y la legalizamos, sin tener el estudio real de esto, vamos a tener otra adicción sin poder haber controlado la del alcohol. Para el uso medicinal yo creo que sí debe estar perfectamente bien conceptualizada hacia dónde queremos llegar con esto. muchísimas gracias. Gracias. Es el doctor Eduardo Calixto. Sí sabe mucho de cerebros, ¿eh? Es el jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y es nuestro neurofisiólogo consentido. Un gusto. Gracias, doctor. Gracias. Continuamos.